La historia oficial, la que leemos en los libros, nos cuenta sobre héroes de sable y uniforme, de valientes que murieron frente a un cañón. Pero esa historia, a veces por conveniencia, a veces por simple olvido, deja en las sombras a otros héroes. Héroes que no vestían galones dorados, sino overoles manchados de grasa y pintura. Hombres cuyo campo de batalla no fue la cubierta de un monitor, sino el rincón polvoriento de un taller, y cuyas armas no fueron fusiles, sino calderos, brochas y un ingenio criollo tan peruano como la chicha de jora. Hoy, en nuestro canal, vamos a desempolvar una de esas leyendas olvidadas. La historia de un hombre que, con una simple lata de pintura, le entregó a la Marina de Guerra del Perú su más grande y secreta ventaja, justo cuando la sombra de la guerra se cernía sobre nuestras costas. Nos situamos en el Callao, en los años previos a esa infausta guerra del Pacífico. El aire en el primer puerto del Perú es una mezcla densa de salitre, carbón y una tensión que se puede cortar con un cuchillo. La República está en una carrera armamentista silenciosa pero feroz contra nuestro vecino del sur, Chile. En los muelles de la Factoría Naval de Bellavista, el corazón industrial de nuestra escuadra, el martilleo del metal es constante. Allí se alzan, imponentes, las joyas de nuestra armada, el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia. Cascos de hierro, orgullo de una nación. Pero el futuro almirante Miguel Grau, en ese entonces un capitán de navío de mirada penetrante y preocupada, sabe algo que el resto del país ignora. Nuestras naves, nuestro orgullo, tienen un talón de Aquiles. Un enemigo silencioso, diminuto, pero implacable. Grau observa desde su oficina los reportes de las últimas pruebas de velocidad. Los números lo frustran, le carcomen el alma. El Huáscar, diseñado para alcanzar los 12 nudos, a duras penas logra 10. La Independencia, aún más pesada, se arrastra por el mar. Es como si lleváramos anclas invisibles. Comandante, le confiesa a uno de sus hombres de confianza, señalando las cifras con el dedo. El enemigo no son solo los blindados chilenos, el Cochrane y el Blanco Encalada, que sabemos son más veloces. Nuestro peor enemigo vive bajo el agua. Nos está devorando vivos. Ese enemigo no tiene bandera ni dispara cañones. Es el caracolillo, la lapa, el percebe. Una plaga de moluscos y crustáceos que se adhiere al casco de hierro de nuestros buques, creando una costra gruesa y rugosa que frena su avance, que los vuelve lentos, torpes, vulnerables. Cada mes en el mar es un nudo menos de velocidad. Y en un combate naval, un nudo de velocidad es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la gloria y el desastre. La Marina lo había intentado todo. Soluciones importadas de Europa, pinturas carísimas de Inglaterra que prometían milagros y que, a los pocos meses, se desprendían, dejando el metal calato frente al apetito del mar. La solución era brutal y costosa, sacar los buques al dique seco cada cierto tiempo, una chama titánica que implicaba raspar a mano, con cincel y martillo, toneladas de estas adherencias. Un proceso que dejaba a nuestras naves fuera de servicio por semanas, un lujo que el Perú no se podía permitir. La situación era tan desesperada que en los pasillos del Ministerio de Marina se hablaba de resignación. ¡Qué piña! Tendremos que pelear con lo que tenemos, decían algunos. Pero no todos estaban dispuestos a rendirse. En el rincón más alejado y olvidado de la factoría naval, en un galpón que olía a trementina, resinas y secretos, trabajaba un hombre. No era ingeniero naval, no tenía títulos de una universidad europea ni hablaba con la jerga técnica de los oficiales. Su nombre era Luis Gamarra, pero todos en el puerto lo conocían como Don Lucho, el maestro pintor. Un hombre de unos 50 y tantos años, de piel curtida por el sol del Callao y manos callosas, permanentemente manchadas por pigmentos de 1000 colores. Don Lucho era un artesano de la vieja escuela, un químico autodidacta cuyo laboratorio era su taller y cuyos libros eran décadas de experiencia. Había heredado el oficio de su padre y conocía los metales y las pinturas como un campesino conoce la tierra. Sabía cómo proteger el acero de la corrosión, del calor infernal de las calderas, del estrés mecánico de las olas. Y sobre todo, tenía algo que los ingenieros de escritorio no poseían, una obsesión. Esa obsesión tenía nombre y apellido, Roberto Gamarra, su único hijo. Un joven guardiamarina de 20 años que servía con orgullo a bordo del Huáscar. Cada vez que Roberto volvía al Callao con permiso, la conversación era la misma. Padre e hijo caminaban por el muelle, y el joven marino le contaba las frustraciones de la tripulación. Papá, el monitor es un león, pero un león con las patas metidas en el fango, le dijo una tarde, con la impotencia brillando en sus ojos. En las prácticas, las corbetas chilenas parecen jugar con nosotros. Son más rápidas.
Si un día nos toca enfrentarlos de verdad, nos van a rodear como a un toro cansado. Parece que lleváramos el fondo del mar pegado al casco. Pucha, qué cólera da. Aquellas palabras fueron la chispa que encendió un fuego en el alma de don Lucho. La seguridad de su hijo, el destino de la patria, dependían de resolver un problema que los hombres más sabios de la Marina habían declarado imposible. Esa noche no durmió. Y la siguiente tampoco. Se encerró en su taller, un santuario caótico lleno de barriles con pigmentos, sacos de minerales, extrañas resinas traídas por comerciantes desde la selva de Iquitos, y bloques de sebo de animal. Para los demás, era solo un almacén. Para don Lucho, era su laboratorio de ideas. Él no pensaba en hidrodinámica ni en física de fluidos. Pensaba en la naturaleza. ¿Por qué el caracolillo no se pega a ciertas rocas? ¿Qué tienen algunas algas que repelen a otras criaturas? Se pasaba las noches moliendo, mezclando, calentando potingues en un caldero sobre un fogón de carbón. Sus aprendices lo miraban con una mezcla de respeto y extrañeza. El maestro está con sus brujerías otra vez, cuchicheaban. Durante meses, experimentó. Mezcló óxido de plomo con aceite de ballena, pero la mezcla era demasiado blanda. Probó con arsénico, pero era demasiado peligroso para sus hombres. Fracaso tras fracaso. Los oficiales de la factoría pasaban por su galpón y lo miraban con condescendencia, a ese viejo loco que perdía el tiempo con sus menjunjes. Pero don Lucho era terco, un verdadero cholo de acero con brocha en mano. Y recordaba una vieja técnica de los pescadores de chorrillos, que a veces untaban el fondo de sus botes con una mezcla de grasa y cobre para mantenerlos limpios. La idea era primitiva, pero la semilla estaba ahí. El cobre. El metal rojizo que abundaba en su tierra. Comenzó una nueva línea de experimentación. Consiguió mineral de cobre de una mina cercana y pasó días enteros moliéndolo en un mortero de piedra hasta convertirlo en un polvo finísimo, casi impalpable. Luego, en su caldero, derritió sebo de res, la grasa más pura que pudo encontrar, y la mezcló con una resina pegajosa y de olor penetrante que le traían de la Amazonía, una sustancia que los nativos usaban para impermeabilizar sus canoas. A esa base caliente y viscosa, le fue añadiendo, poco a poco, el polvo de cobre, removiendo sin cesar con una paleta de madera. El resultado fue una pintura espesa, de un color pardo rojizo, con una consistencia parecida a la melaza. El olor era fuerte, una combinación extraña de la selva y la mina. Tomó varias placas de acero naval desechadas del astillero. A unas las pintó con la pintura estándar de la Marina. A otras, con su nueva creación. Las numeró y las sumergió en jaulas en las aguas del muelle, dejándolas expuestas al implacable trabajo de la naturaleza. Cada semana, sacaba una placa de cada tipo. Las que tenían la pintura inglesa ya mostraban los primeros signos de vida marina. Pero las suyas permanecían limpias. Pasó un mes, 2 meses, 3. Las placas oficiales eran ya una costra irreconocible de vida marina. Las placas de don Lucho, al sacarlas del agua y pasarles un trapo, brillaban con el metal casi intacto. Carajo, susurró una madrugada, con las lágrimas surcando los pliegues de su rostro curtido. Lo encontré, Miguelito. Lo encontré. El cobre en la pintura creaba una superficie sutilmente tóxica para las larvas de los moluscos, impidiendo que se fijaran, y la base de resina y sebo creaba una capa tan lisa que simplemente resbalaban. Era simple, era ingenio criollo puro. Era la solución. Ahora venía la parte más difícil, convencer a los que mandaban. Con su mejor overol, que no era decir mucho, y una pequeña placa de acero pintada con su fórmula como única evidencia, don Lucho solicitó una audiencia con el capitán de navío Miguel Grau. Fue una escena digna de un cuadro. En una oficina solemne, con mapas navales en las paredes y muebles de caoba pulida, un grupo de oficiales de uniforme impecable miraba con una mezcla de curiosidad y desdén a aquel obrero de manos sucias que tenía la osadía de interrumpir sus importantes deliberaciones. Don Lucho, sin dejarse intimidar, colocó su placa sobre el escritorio de Grau. «Mi capitán», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía desbocado. «Con su perdón. Llevo 30 años pintando los barcos de esta marina. Y sé que nuestro mayor problema no está en Chile, sino aquí, bajo nuestros pies, en el agua. Este caracolillo nos está matando. Y esta es la cura». Uno de los oficiales, el capitán de fragata Zavala, un hombre educado en las academias navales de Inglaterra, soltó una risa ahogada. «Señor Gamarra, apreciamos su iniciativa», dijo con un tono cargado de sarcasmo.
Pero la Marina de Guerra del Perú basa sus decisiones en la ciencia, en reportes técnicos, no en experimentos de cocina. ¿Qué estudios de hidrodinámica respaldan su pócima? Don Lucho no se inmutó. Miró directamente a los ojos de Grau. Mi capitán, yo no sé de esas palabras finas. Yo sé de metales y de mar. Mis estudios son estas manos y 30 años viendo cómo el acero se rinde. La ciencia de los libros dice que es imposible. Mi pintura dice que no lo es. Solo pido una oportunidad. Denme el barco más pequeño y sucio que tengan. Denme una semana. Si fallo, me echan del Callao a patadas. Pero si tengo razón, nuestros buques volarán sobre las olas. Hubo un silencio tenso en la sala. Zavala negaba con la cabeza, indignado por la pérdida de tiempo. Pero Grau vio algo en los ojos de aquel maestro pintor. Vio la misma desesperación y la misma terquedad que él sentía. Vio el ingenio del pueblo, una fuerza que no se aprendía en ninguna academia. Tomó la placa de acero pintada. Estaba increíblemente lisa. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus naves ancladas en la bahía. Luego, se giró. Suficiente, capitán Zavala, dijo con una autoridad que cortó el aire. A veces la solución no viene en un manual de Londres, sino del ingenio de nuestra propia gente. Hemos gastado fortunas en pinturas europeas que no sirven para nada. ¿Qué perdemos con probar algo nuestro? Se dirigió a Lucho. Maestro Gamarra, tendrá su buque de prueba. La corbeta Unión está programada para entrar al dique la próxima semana. Es toda suya. Demuéstrenos que su fe es más fuerte que el escepticismo de mis oficiales. La noticia corrió como la pólvora por la factoría naval. El viejo Lucho iba a pintar la Unión con su menjunje secreto. Se convirtió en el espectáculo del puerto. Bajo la supervisión personal de don Lucho, un equipo de sus pintores más leales aplicó la mezcla especial al casco de la corbeta. La pintura era espesa, difícil de aplicar. Requería una técnica especial para que la capa fuera uniforme. Lucho no se despegó del casco, verificando cada centímetro con sus propias manos. No podía haber ni un solo punto débil. La Unión volvió al mar. Los escépticos, como Zavala, ya preparaban sus informes de se lo dije. Pasaron 2 meses, un tiempo en el que cualquier otra pintura ya habría empezado a fallar. Grau ordenó que la corbeta regresara al dique. La expectación era máxima. Oficiales, trabajadores y curiosos se agolparon en los bordes del dique seco mientras el agua se retiraba lentamente, revelando el casco de la nave. Primero apareció la línea de flotación, y luego, poco a poco, la obra viva del buque. Un murmullo recorrió a la multitud, un murmullo que se convirtió en un grito de asombro colectivo. El casco estaba limpio. Impecablemente limpio. Brillaba bajo el sol como si acabara de ser botado. No había ni rastro de la costra verdosa y asquerosa que solían tener. Don Lucho, de pie junto a Grau, sintió que las piernas le flaqueaban. «Funciona, mi capitán», susurró. «Funciona». Pero la prueba definitiva era la velocidad. Al día siguiente, la Unión zarpó para las pruebas de mar. El resultado fue más allá de los sueños más optimistas. La corbeta, que antes a duras penas llegaba a los 11 nudos, ahora cortaba las olas con una agilidad pasmosa. El capitán del buque, con los ojos desorbitados por la incredulidad, reportó una velocidad máxima sostenida de casi 14 nudos. Había ganado casi 3 nudos. Una cifra astronómica, un cambio de paradigma total. El capitán Zavala tuvo que tragarse sus palabras. Grau no perdió un segundo. Llamó a don Lucho a su despacho. No había escepticismo esta vez, solo urgencia. «Maestro», le dijo, poniendo una mano en su hombro. «Acaba de darle a esta marina el arma más poderosa que tenemos. Quiero esta pintura en toda la flota. En el Huáscar, en la Independencia, en las corbetas, en todo. La guerra con Chile es inevitable, es cuestión de meses. Tenemos que darnos prisa. Quiero esa pintura para ayer». Comenzó una carrera contra el reloj. El galpón de don Lucho se convirtió en el centro neurálgico de un esfuerzo de guerra secreto. Se multiplicó la producción. Hubo que conseguir toneladas de cobre, barriles de resina de la selva, cebo de los mataderos de Lima. Don Lucho, el humilde pintor, se convirtió en una especie de general al mando de un ejército de trabajadores que operaban día y noche, bajo la luz de los faroles, mezclando la fórmula secreta.
Él mismo supervisaba cada lote, asegurándose de que la calidad fuera perfecta. Los cascos de la flota peruana, uno por uno, fueron recibiendo esa capa rojiza que los protegería y les daría alas. Para cuando sonó el primer cañonazo de la guerra en 1879, nuestra escuadra estaba lista. Su secreto estaba a salvo bajo la línea de flotación. Lo que sigue es historia conocida. Las hazañas del Huáscar, las correrías de Grau que mantuvieron en jaque a toda la poderosa escuadra chilena durante 6 meses. Los libros hablan del valor de nuestros marinos, de la pericia del almirante. Y es toda la verdad. Pero omiten un detalle crucial. ¿Cómo pudo un solo monitor, más pequeño y con menos blindaje, burlar y golpear a buques teóricamente superiores? La respuesta estaba en la velocidad, en la agilidad que le permitía al Huáscar aparecer y desaparecer, atacar y evadir con una rapidez que desconcertaba a los chilenos. En más de una ocasión, durante esas épicas correrías, el vigía del Huáscar gritaba, proyectiles por estribor. Y el monitor, gracias a esos nudos extra de velocidad que le regaló el ingenio de un pintor anónimo, era capaz de virar al toque y hacer que las andanadas de los blindados chilenos cayeran inofensivas en el mar, a pocos metros de su popa. En una de esas maniobras evasivas, el joven guardiamarina Roberto Gamarra, aferrado a su puesto de combate, sintió el silbido de la muerte pasarle por encima y supo, en el fondo de su corazón, que la brujería de su padre acababa de salvarle la vida a él y a toda la tripulación. Don Luis Gamarra, el maestro pintor, el cholo de acero de la brocha gorda, nunca recibió una medalla. Su nombre no está grabado en ningún monumento de bronce. Cuando la guerra terminó, regresó a su taller, a su chamba de siempre, a seguir pintando barcos hasta que las fuerzas lo abandonaron. Su historia se fue diluyendo, convirtiéndose en una anécdota contada en voz baja en las cantinas del puerto, una leyenda de marineros. Los archivos oficiales, si es que alguna vez existieron, se perdieron en el caos de la guerra y la burocracia. Pero hoy, nosotros la rescatamos del olvido. Porque las naciones no se construyen solo con generales y presidentes, sino también con el ingenio silencioso de su gente. La historia de Don Lucho es la prueba de que, a veces, las soluciones más extraordinarias no vienen de los laboratorios con presupuestos ilimitados, sino de un galpón en el Callao, de un padre que solo quería que su hijo regresara a casa sano y salvo. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que el ingenio criollo sigue siendo nuestra mejor arma secreta? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Y si esta historia te ha emocionado y te ha hecho sentir orgullo por lo nuestro, dale al botón de me gusta. Cada like le dice a YouTube que estas historias de héroes olvidados merecen ser contadas. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana desenterramos una nueva joya oculta de nuestra historia.